Good evening, everyone. Welcome to our class of this English Intermediate course. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Yes, good evening, teacher. Good evening. Good evening. Un placer estar aquí nuevamente. El miércoles de la semana pasada no nos pudimos ver, por lo que ya había comentado en el grupo. Tuve una pequeña lesión en mis cuerdas vocales y pues, se me iba la voz. Pero gracias a Dios ya con descanso estoy mucho mejor ya y simplemente es tratarlas con cuidado. Bien, chicos, yo sé que estamos en el medio de estas fiestas, que hay muchas actividades y eso, y por eso para muchos se le hace un poco más complicado entrar a una sesión sincrónica, pero créanme que es lo mejor que nos reunamos, que sigamos continuo, ¿ok? Las desconexiones nunca son fructíferas, por lo menos en términos positivos, siempre es de manera negativa. Esa ha sido mi experiencia siempre. Cualquier tipo de suspensión por más de una semana hace que, ¿verdad?, nos desconectemos demasiado. Y eso hace que luego haya muchas cosas que se olviden y se pierde mucho. Así que en esta semana nos vamos a reunir hoy y la próxima semana de nuevo el lunes. Y es en la semana de arriba ya, en la que volvemos a nuestra dinámica normal, pasada ya las festividades navideñas. En el día de hoy vamos a tratar un tema sencillo. Vamos a trabajar con el pasado continuo. Yo le mando unos videos, vamos a ver eso rápidamente. Vamos a ver la diferencia entre el pasado continuo y el pasado simple, porque es importante saber cómo se distingue uno de otro. Y vamos a ver un nuevo tema que es el presente perfecto continuo, que está en su programa. Sí, tenemos dos tiempos verbales uno detrás de otro, porque ya vimos el pasado continuo, ahora vamos a ver el presente perfecto continuo, pero tienen que ver con cosas, no son iguales, son diferentes, porque uno es pasado simple, ¿verdad?, el pasado continuo, y el otro es un tiempo perfecto, pero tiene que ver con cosas que están sucediendo. Ese es el vínculo que tienen. Y son temas sencillos, ¿ok? Entonces, en el video que les mandé, ustedes pudieron ver lo que es la estructura del pasado continuo y identificar cuál es el auxiliar que utilizamos para formar el pasado continuo. ¿Alguien recuerda cuál es el auxiliar que utilizamos para formar el pasado continuo? Dígame, Oscar. El verbo to be. El verbo to be. Were. Exactamente. Utilizamos el verbo to be para formar el pasado continuo y vamos a utilizar el verbo to be en pasado, que en este caso sería was y were. Yo creo que yo hablo también porque si yo estoy hablando de acá. Tengo un segundito aquí. Okay. Was y were. Entonces, ¿para qué nos sirve el pasado continuo? Para hablar acerca de... ¿Quién me dice? ¿Para qué nos sirve el pasado continuo? ¿Para qué es que usamos el pasado continuo en inglés? ¿Para qué usamos el pasado continuo en inglés? Dígame, Oscar. Para decir de un suceso que aconteció. Ok, es un suceso que aconteció, pero hay una característica específica en el pasado continuo. Hay una característica específica. Hay algo más. Está por ahí la idea, pero es algo más, porque un suceso que aconteció es el pasado simple, ¿verdad? Algo que ya pasó. Pero el pasado continuo se diferencia, se distingue del pasado simple por algo. A ver. ¿Qué pasó? Es el suceso que pasó en un tiempo. Se me fue la frase. Ok. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Qué es el pasado continuo? ¿Para qué es que usamos el pasado continuo? Recuerden que utilizamos el pasado continuo para hablar de una acción que estuvo ocurriendo en el pasado.
Mientras que el pasado simple me dice de algo que ocurrió, yo compré, yo vi, yo estuve. Esas son acciones en el pasado. El pasado continuo me habla de acciones que estaban ocurriendo. Yo estaba comprando, yo estuve viendo, yo estaba corriendo. Eso es el pasado continuo. Recuerden que utilizamos el pasado continuo para crear la escena de lo que estaba ocurriendo, para yo poder introducir la acción que interrumpió esa escena. Estaba lloviendo, yo estaba conduciendo cuando choqué al perro. Estaba lloviendo, pasado continuo. Estaba conduciendo, pasado continuo. Choqué al perro, pasado simple. Es una acción. Entonces el pasado continuo lo utilizamos para hablar acerca de cosas que estaban ocurriendo. ¿Ok? Y el pasado simple para cosas que ocurrieron. Repito, pasado continuo para cosas que estaban ocurriendo. Pasado simple para cosas que ocurrieron. Normalmente en estas dinámicas el pasado continuo me permite crear la escena y el pasado simple es el que la va interrumpiendo, porque siempre que voy a hablar de acciones concretas que sucedieron en el pasado, necesito utilizar el pasado simple. Necesito utilizar el pasado simple, porque el pasado continuo simplemente me dice lo que estaba ocurriendo. Ok, I was running when it started raining. Yo estaba corriendo cuando empezó a llover. I was running, past continuous. Started raining, presente, pasado simple. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Vamos a ver. Déjenme compartir mi pantalla para que podamos continuar. Ok. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Yes. Ok. Bien, entonces, aquí tenemos el pasado continuo. Una vez más, vamos a crear el pasado continuo utilizando el auxiliar, que es el verbo to be en pasado. Vamos a usar was o were dependiendo del pronombre. Es el pronombre lo que va a determinar cuándo voy a usar was y cuándo voy a usar were. Tengo la forma negativa, que es was not, que es lo mismo que wasn't, were not, que es lo mismo que weren't. Bien, aquí podemos ver un pequeño paralelismo entre el pasado simple y el pasado continuo. El pasado simple, I ate dinner. Pasado continuo, I was eating dinner. Aquí me dice, yo cené, yo estaba cenando. Yo cené, yo estaba cenando. She visited London. She was visiting London. She visited London es ella visitó Londres. She was visiting London sería ella estaba visitando Londres. They studied for the exam. Ellos estudiaron para el examen. They were studying for the exam. Ellos estaban estudiando para el examen. Fíjense cómo aquí es el pasado simple, lo único que necesito es el sujeto, luego del sujeto necesito el verbo en pasado y el resto de la oración. Eso es todo. En el caso del pasado continuo, después del sujeto necesito el verbo to be en pasado. Aquí uso was porque tengo el pronombre I, was porque tengo el pronombre she, were porque tengo el pronombre they. Luego sigue el verbo en gerundio, ing, ing, ing y el resto de la oración. Fíjense que las mismas oraciones las tengo en paralelo. Simplemente una está en pasado continuo y otra está en pasado simple. Si yo recuerdo la regla, todas estas oraciones las puedo convertir en pasado continuo. Y si recuerdo la regla, todas estas oraciones que están en pasado continuo, yo las podría colocar de nuevo en pasado simple. Porque son reglas y yo simplemente tengo que recordarlas. Me ayudan a estructurar una acción en el caso del pasado simple que ocurrió y quedó completa en el pasado, o en pasado continuo para hablar de algo que estaba ocurriendo. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte ahí? La diferencia entre pasado simple y pasado continuo. Ok. Bien, entonces, aquí tenemos los ejemplos que yo les puse.
Y aquí tenemos más oraciones en pasado continuo. The baby was crying and the mother was singing a lullaby. El bebé estaba llorando y la madre estaba cantando una de esas cancioncitas de bebé, que es un lullaby. It was raining and people were running for cover. Estaba lloviendo y las personas estaban corriendo en busca de protección de la lluvia, ¿verdad? Para cubrirse de la lluvia. Entonces, fíjense que la misma estructura, las oraciones aquí son más avanzadas, pero al final es lo mismo. Tenemos el sujeto, que es the baby, seguido por el verbo to be was. Estamos hablando de baby en singular, por lo tanto was. El verbo llorar con ing, coma, porque es una oración compleja. And the mother, y la madre, de nuevo tenemos un sujeto, seguido por was, porque la madre está en singular. Singing, que es el verbo es sing, y tiene ing porque está en gerundio. A lullaby, que es el resto de la oración. Si usted analiza todas las oraciones, están exactamente igual, porque es la misma estructura, siempre se repite igual. Algo importante con esto es, que es algo que les enseñaba a otros participantes, a unos maestros de inglés, es que a veces uno, cuando se acostumbra mucho al idioma, uno trata de usar el sonido. Trata de usar si suena bien. Eso ya cuando uno es un poquito más avanzado, se acostumbra a escuchar mucho el idioma, pues trata de utilizar el sonido como apoyo para uno saber si la estructura es correcta o no. Y eso no siempre es confiable. ¿Ok? Lo que sí es confiable, escuche bien, lo que sí es confiable es la regla. Eso es lo que es confiable. Porque la regla casi siempre es la misma. Agregué el casi siempre porque puede aparecer una que otra excepción. Siempre hay excepciones. Pero uno no se puede volver loco por las excepciones, porque son excepciones, por lo tanto, son mucho menos comunes. Uno tiene que enfocarse en lo que normalmente es. Y lo que normalmente es lo que estamos viendo ahora. Necesito tener el verbo to be en pasado y mi verbo en gerundio para tener el pasado continuo y decir que algo estaba ocurriendo. Esa es la regla. Bien, entonces fíjense, aquí tienen estas preguntas, que son preguntas que le van a ayudar a que usted pueda familiarizarse con el pasado continuo. Son preguntas que le van a ayudar a que usted pueda ponerse en contexto con el pasado continuo. Entonces, esto es una tarea que ustedes van a tener para ustedes responder para el próximo lunes. ¿Qué queremos con esto? Que usted se familiarice con el pasado continuo a través de preguntas que le pueden hacer. Entonces vamos a quitar esto de Zoom para que usted vea cómo se contestan estas preguntas. Si usted tenga una idea y vea lo sencillo que es. Entonces, ok, entonces estamos aquí. La primera pregunta dice, what were you doing yesterday at 6 p.m.? What were you doing yesterday at 6 p.m.? ¿Qué tú estabas haciendo ayer a las 6 p.m., verdad? Lo primero que yo tengo que hacer es identificar qué tipo de pregunta es. Es una pregunta con un WH question. Eso es lo primero. Lo que significa que la respuesta no es ni con sí ni con no. ¿Ok? Sino que la respuesta es tomando algo de lo que se encuentra en la pregunta. Entonces, como la pregunta es ¿qué tú estabas haciendo ayer a las 6 de la tarde? Yo tengo que responder yo estaba haciendo tal cosa. En este caso yo respondería I was, ¿verdad? Y tengo que responder con mi verbo en gerundio porque me preguntaron qué yo estaba haciendo. Y yo tengo que responder con lo que yo estaba haciendo. Entonces yo puedo responder I was running yesterday at 6 p.m. ¿Ok? Pero podría ser diferente. I was cleaning yesterday at 6 p.m. Usted, al momento de responder esta pregunta, va a utilizar el verbo que usted quiera, porque le preguntaron fue qué estaba haciendo y usted va a elegir la acción que usted quiera. Lo que quiero que noten es la estructura. Como a mí, miren, me están preguntando a mí. Miren el pronombre you. ¿Qué tú? Si me preguntan a mí, yo tengo que responder con yo, ¿verdad? Yo estaba, necesito mi verbo to be. I was cleaning, el verbo con ing, ayer a las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Qué tú estabas haciendo? Yo estaba
y digo la acción que estaba haciendo. Como la pregunta está en pasado continuo, ¿qué tú estabas haciendo? La respuesta debe ser en pasado continuo. Entonces, usted tiene que, cuando una pregunta, identificar, ¿es una pregunta directa? Es decir, ¿es una pregunta de sí y no? ¿O es una pregunta abierta? Ah, bueno. ¿Cómo yo identifico una de otra? Si tiene el WH question. Si tiene el WH question, es una pregunta abierta. Si es una pregunta con el verbo to be, iniciando con el verbo to be, o con do, does o did, yo sé que es una pregunta de sí y no. ¿Ok? Eso es lo primero. Luego, ver en qué tiempo está la pregunta. En este caso, la pregunta está en pasado continuo. Yo lo sé porque el verbo to be está en pasado. What, where. Yo sé que estamos en pasado. ¿Qué tú estabas haciendo? Entonces, como la pregunta es abierta, fíjense cómo se repite parte de lo que estaba arriba. I was cleaning, y aquí tengo de nuevo parte de lo que estaba en la pregunta. Yesterday at 6 p.m. Vamos a ver si eso se entiende. En la segunda, ¿qué tipo de pregunta es esta? ¿Una pregunta abierta o una pregunta de sí o no? Were you studying when I called you? Were you studying when I called you? ¿Es una pregunta de sí o no o es una pregunta abierta? Abierta. Ok, Oscar dice que es una pregunta abierta. ¿Todos de acuerdo con were you studying when I called you? ¿Es una pregunta abierta o es una pregunta de sí o no? No, cerrada, picha. Ok, Elisa dice que es una pregunta cerrada. Porque no tiene W. Ok, muy bien. Entonces la respuesta correcta es lo que mencionaba Elisa. Recuerden, esto no es un WH question. Los WH question, el W viene de que tiene W y que tiene una H, por eso WH. WH. Entonces WH, WH. Aquí ustedes no ven ustedes no ven esto. Ustedes ven esto. Entonces no es un WH question. Entonces automáticamente yo sé que estoy frente a una pregunta de sí o no. Entonces como la pregunta era, were you studying when I called you? ¿Estabas estudiando cuando yo te llamé? ¿Cómo yo puedo responder eso? De dos formas. Sí, yo estaba. No, yo no estaba. Entonces yo respondo aquí, yes, I was studying. Or no, comma, I wasn't. Y simple. Bien. ¿Por qué? Porque yo identifiqué que mi pregunta era de sí o no. Último ejemplo. Dice aquí, who was singing during the party? Who was singing during the party? Lo primero que yo noto aquí es que tengo un WH question, así que la respuesta es abierta. Me están preguntando ¿qué creen ustedes que dice esta pregunta en inglés? Who was singing during the party? Who was singing? Vamos a ver, que no levanta la mano. Primero vamos a ver. Dígame, Denny, vamos a dar el chance a Denny. Dígame, Denny, who was singing during the party? ¿Quién estaba cantando durante la fiesta? Muy bien, ¿quién estaba cantando durante la fiesta? Entonces, la pregunta es ¿quién estaba cantando? Entonces, aquí, como me preguntaron por who, yo necesito inventarme un nombre aquí, porque me preguntaron por quién. Entonces, ¿alguien tiene una idea de cómo responder eso? ¿Alguna idea de cómo responderían eso? Dígame, Denny, vamos a ver. Me invento el nombre, lo digo completo, sí, pero... Claro, inventes el nombre porque no tenemos información. Ahí ustedes tienen que inventarse el nombre. Bueno, podría decir Shakira was singing during the party. Muy, muy bien. Shakira was singing during the party. Listo. Miren qué fácil es responder preguntas en pasado continuo. Simplemente necesito entender la pregunta y normalmente en el caso de los WH question, insisto, voy a utilizar gran parte de lo que se encuentra en la pregunta para responder, porque me están preguntando por algo. Entonces, como la pregunta fue, ¿quién estaba cantando durante la fiesta? Yo tengo que mencionar quién. No puedo decir she, porque she no me dice quién, ni he, porque no me dice quién.
salvo que yo lo tenga delante de mí y yo lo esté apuntando con el dedo y dándole una identidad a esa persona. En este caso, tengo que utilizar un nombre. Te puedes responder aquí con Shakira, Elvis Crespo, el que le llegue, Ricky Martin, Denny, lo que usted quiera. Y poner fulano estaba cantando durante la fiesta. Listo. Entonces, de esa forma van a contestar todas las demás preguntas. Este ejercicio va a estar en su práctica. Para que ustedes lo hagan. Y el lunes vamos a tener una dinámica con esto, ¿ok? Con estas preguntas. Porque es muy importante que ustedes se familiaricen porque esto es algo que se usa. Esto no es algo que no tiene importancia. Es algo que ustedes van a usar y que la van a tener que formular en algún momento. O sea, la van a formular a ustedes. ¿Ok? Entonces en su práctica va a estar, que va a estar disponible mañana, su práctica. Van a tener hasta el próximo lunes para hacerlo. Es una práctica corta. Van a responder esto utilizando el pasado continuo, ¿ok? Eso es para que tengamos, aunque sea una práctica con el pasado continuo y así no se les olvide. Entonces el lunes vamos a emparejar, ustedes saben cómo es la dinámica, vamos a poner a que Oscar le pregunta a Josías o Edilei le pregunta a Denny, si vienen en pareja bien y si no, aquí le encontramos pareja para que se hagan las preguntas. Las preguntas que son... las preguntas siempre van a tener respuestas diversas dependiendo de a quién se le pregunte porque cada quien va a responder de forma diferente, con cosas diferentes. Por ejemplo, en el caso de who, los nombres van a variar. En el caso de qué estabas haciendo, la acción va a variar. Working, cleaning, dancing, lo que usted quiera. Lo importante es que la estructura permanezca intacta. ¿Se entendió eso? Ok, entonces si estamos listos ahí, vamos a continuar. Como ven, tengo que ir al pasito, Dios mío, todavía. Okay. Bien, lo siguiente que vamos a ver, ahora vamos a ver nuestro próximo tiempo verbal. Nuestro próximo tiempo verbal es el presente perfecto continuo. Presente perfecto continuo. Entonces, antes de pasar al presente perfecto continuo, vamos a ver el presente perfecto para ponernos en contexto. Bien. Aquí tenemos esta imagen que ustedes conocen, que la vimos en el módulo anterior y trabajamos mucho con ella, que es el presente perfecto. Recordamos que para hacer la estructura del presente perfecto necesitamos el sujeto, seguido del auxiliar, que en este caso siempre va a ser have y has, dependiendo del pronombre, ¿verdad? Y seguido por el pasado participio de los verbos. En eso estamos claros, ¿verdad? Necesitamos siempre, no lo olviden, para formar una estructura en estado perfecto en inglés, siempre, sin excepción, vamos a utilizar el auxiliar have o has. Y recordemos que utilizamos el presente perfecto para hablar de acciones en el pasado sin mencionar cuándo ocurrieron, para hablar acerca de acciones que iniciaron en el pasado y terminaron recientemente, o iniciaron en el pasado y aún siguen afectando el presente, múltiples usos. Aquí tenemos este pequeño chart acerca del presente perfecto. No vamos a entrar en detalles de esto porque aquí hay algunas expresiones que aún tenemos que trabajar, pero la idea es que ustedes se pongan en contexto con lo que es el presente perfecto. ¿Estamos claros ahí? Presente perfecto, necesitamos el have. Una oración en presente perfecto o una estructura de presente perfecto es el sujeto, seguido por el verbo have, seguido por el verbo en pasado participio. Eso es presente perfecto. I have studied. I have eaten. I have worked. Eso es presente perfecto. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, ¿qué es el presente perfecto continuo? El presente perfecto continuo es un tiempo perfecto que se parece muchísimo al presente perfecto normal, pero es distinto porque después del verbo auxiliar have va a tener been. Como yo les había dicho anteriormente, todos los tiempos continuos siempre
Otro caso que no tiene excepción. Todos los tiempos continuos van a tener el verbo to be. De alguna forma. El presente perfecto continuo tiene el verbo to be, el pasado continuo tiene el verbo to be, el futuro continuo tiene el verbo to be, el futuro perfecto continuo tiene el verbo to be. Si usted vio que dice continuo, busque el verbo to be, que él está ahí. Si usted vio la palabra continuo, busque el verbo to be, que él está ahí. El presente perfecto continuo no es la excepción. Hemos visto presente progresivo, I am driving, am, verbo to be. Pasado continuo, I was driving, was, verbo to be en pasado. ¿Está ahí? Presente perfecto continuo, vamos a ver el verbo to be. ¿En qué forma vamos a ver el verbo to be? En su forma de pasado participio, been. Entonces, en una oración en presente perfecto continuo necesito el sujeto, I, seguido por el auxiliar have, eso no cambia, es después de have que cambia. Normalmente en el presente perfecto tenemos I have y aquí el verbo en pasado participio. Pero en el presente perfecto continuo tenemos el sujeto, seguido por el auxiliar have, seguido por el been, que va a ser mi auxiliar en todos los tiempos perfectos continuos, o en la mayoría de ellos, y seguido por el verbo en ing. Repito, el sujeto, seguido por have, seguido por el verbo to be en pasado participio, que sería been, seguido por el verbo normal, es decir, el verbo de la acción de la que se está hablando, en ing. Para yo tener un tiempo continuo necesito verbo to be, mírenlo aquí, y evidentemente también necesito el verbo en ing. Son dos elementos que no me pueden faltar. No me puede faltar un verbo to be. La forma del verbo to be va a cambiar, como lo acabo de explicar ahora mismo, pero los verbos siempre van a estar en ing. Entonces, aquí tenemos la estructura, sujeto, seguido por has o have, dependiendo del sujeto. Luego viene been, que es el auxiliar adicional que vamos a tener en este tipo de estructuras continuas, porque necesitamos el verbo to be, insisto, seguido por el verbo en ing. Listo. Aquí tenemos un ejemplo. He has been playing football for 2 hours. He, sujeto, has, el auxiliar de tiempo perfecto, que siempre es have o has. Aquí estamos usando has porque estamos usando el sujeto he. He has been, necesito el verbo to be, el verbo play en ing y luego el resto de la oración. Entonces, para ponernos en contexto aún más, vamos a ver cuál es la diferencia entre el presente perfecto y el presente perfecto continuo, simplemente para verlos lado a lado. El presente perfecto lo usamos para finished actions, es decir, para acciones terminadas, acciones que han terminado. The kids have played for 2 hours. Los niños han jugado por 2 horas. Mientras que el presente perfecto continuo lo vamos a utilizar para acciones que aún no han terminado. The kids have been playing since morning. Es decir, que como es un tiempo continuo y los tiempos continuos normalmente lo utilizamos para describir acciones que están ocurriendo, el presente perfecto continuo lo vamos a utilizar para hablar de acciones de una mayor duración que han estado ocurriendo por un periodo largo de tiempo. No es lo mismo decir yo estoy corriendo a yo decir yo he estado corriendo. Yo estoy corriendo, presente progresivo. Lo estoy haciendo en el momento y es una acción que estoy realizando ahora. Pero cuando yo digo yo he estado corriendo, es decir que yo, la acción de correr, la he estado realizando por un periodo largo de tiempo o tengo un rato realizando esta acción. Yo he estado corriendo desde esta mañana. Yo he estado corriendo por 2 horas. Yo he estado corriendo por 15 minutos. Fíjense que no es lo mismo. Yo estoy corriendo, no me dice cuándo inició la acción, no me dice por cuánto tiempo tú has realizado esa acción. Para yo poder darle ese elemento, agregarle ese elemento de cuándo inicié a correr, por cuánto tiempo estoy corriendo, necesito el presente perfecto continuo. Para decir, yo he estado corriendo por 2 horas. Yo he estado corriendo desde ayer.
Y aquí vienen dos cosas importantes que ustedes vieron en el módulo anterior, que es el uso de since y for. Recuerden que yo les había enseñado a ustedes que since lo utilizamos para hablar del inicio de una acción y que for lo utilizamos para la duración de una acción. Since y for se usan mucho en el presente perfecto continuo, porque normalmente cuando utilizamos el presente perfecto continuo, vamos a decir que hemos estado realizando una acción y vamos a decir por cuánto tiempo. He estado realizando una acción desde o por. ¿Ok? Entonces, el presente perfecto lo usamos para permanent actions, para acciones permanentes, como I have taught English for 12 years. Yo he enseñado inglés por 12 años. Mientras que el presente perfecto continuo lo utilizamos para acciones temporales. I have been teaching this class for, mírenlo aquí de nuevo, for an hour. Aquí teníamos since y for. La diferencia es que aquí me está diciendo cuándo inició y aquí me está diciendo por cuánto tiempo lo está haciendo. Porque for es para la duración del tiempo y since es para cuando se inició la acción. En el caso del presente perfecto, lo utilizamos para enfatizar el resultado de una acción. He has repaired the car. Él ha reparado el carro. Y aquí lo utilizamos para enfatizar la duración de la acción. He has been repairing the car for 2 hours. Él ha estado reparando el carro por 2 horas. Fíjense que todas las oraciones en presente perfecto continuo tienen algo en común. Me están hablando de una acción que ha estado ocurriendo y luego me agrega cuándo, por cuánto tiempo se ha realizado o cuándo inició esa acción. ¿Ok? Y por último, para indicar cuánto. It has taken 6 years to write this book. Me ha tomado 6 años escribir este libro. En este caso es para decir algo que ha estado ocurriendo. He has been studying English for 2 months. Él ha estado estudiando inglés por 2 meses. Si se fijan, las acciones del presente perfecto son acciones que están completas, ¿ok? O que recientemente terminaron, pero en este caso, en el paralelismo que tenemos con el presente perfecto continuo, vamos a ver el presente perfecto como acciones que se han realizado. Mientras que el presente perfecto continuo es para hablar acerca de acciones que han estado ocurriendo. ¿Y por cuánto tiempo? En el caso del presente perfecto, me podría decir por cuánto tiempo ocurrió. Yo estuve enseñando inglés por 12 años. Me está hablando de por cuánto tiempo ocurrió, que es muy diferente a decir yo he estado enseñando inglés por 12 años. En el caso de yo he enseñado inglés o estuve enseñando inglés por 12 años, eso está en el pasado. Pero cuando yo digo que yo he estado enseñando inglés por 12 años, esa acción está ocurriendo aún en el momento. Y para eso es el presente perfecto continuo, para hablar de acciones que iniciaron en el pasado y que siguen ocurriendo en el presente. Acciones que iniciaron en el pasado, pero que siguen ocurriendo en el presente y normalmente se indica por cuánto tiempo ha estado ocurriendo esa acción. Esa es la forma más simple o el elemento más simple del presente perfecto continuo, que es el que quiero que capten ahora, porque siempre hay más usos, pero este es el uso que queremos que capten para que aprendan a formar la estructura y aprendan a familiarizar el for y since con estas oraciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro, Francisco? Ok, perfecto. En la práctica yo les voy a poner que definan esto para que se familiaricen, porque es muy importante que sepan cómo se usa y que cuándo se usa cada uno, porque si no, no lo van a poder usar. Pero es fácil, ¿ok? No tiene perdedera. Bien, aquí les traigo de nuevo esta lámina que vimos anteriormente. For, recuerden que es para la duración del tiempo. Y since es para indicar cuando inicia la acción. ¿Ok? Eso ya lo habíamos visto. Miren esto, por ejemplo. Aquí tenemos 2 ejemplos. Tengo una oración en presente perfecto aquí arriba y una oración en presente perfecto continuo abajo. La oración en presente perfecto dice, I have worked all my life. Yo he trabajado toda mi vida. Y aquí entonces tengo
la oración en presente perfecto continuo, I have been working, yo he estado trabajando, una acción que sigue ocurriendo desde el 1990. O yo pude haber dicho for 20 years. Fíjense que yo puedo utilizar de manera indistinta según lo que yo quiera decir since o for. No hay una regla que me limite, salvo que una solamente me dice la duración y otra me dice cuándo inició la acción. Entonces yo puedo elegir la que yo quiera. Yo puedo decir que he estado trabajando desde 1990 o decir que he estado trabajando por 20 años. Va a depender de lo que yo quiera enfatizar. Si yo quiero enfatizar la cantidad de tiempo que tengo haciendo algo o quiero enfatizar cuándo inicié a hacer algo. La otra oración, el otro ejemplo, I have traveled to the US many times. Yo he viajado a los Estados Unidos muchas veces. La oración en presente perfecto continuo sería I have been traveling to the US. Sorry, aquí me faltó US, déjame agregarlo. Ok, así. To the US, ok. I have been traveling to the US since 2020 or for 2 years. En la oración I have been traveling to the US, yo puedo utilizar tanto since 2020 o podría decir for 2 years. ¿Ok? ¿De qué va a depender? De lo que yo quiera decir. Si yo quiero enfatizar que lo estoy haciendo desde el 2020 o si yo quiero enfatizar el tiempo que lo he estado haciendo, que lo he estado haciendo por 2 años. Eso va a depender de mí. ¿Ok? Fíjense que ambas oraciones en presente perfecto continuo tienen la misma estructura. Tengo mi sujeto, seguido del verbo have, que es el auxiliar, seguido de been, que no me puede faltar, seguido del verbo en ing. Y en el caso de ustedes, lo que vamos a trabajar, siempre van a terminar la oración diciendo o usando since y la fecha cuando inició, o for y el tiempo que lo tiene realizando. Ojo con eso. Si usted me hace una oración y me dice I have been working since 20 years, está incorrecta. Porque since es para el inicio de la acción, no para la duración de la acción. Lo mismo sucedería si utilizara for con 1990. No se equivoquen en esta parte, ténganlo claro. Siempre el since va a tener un año. En este caso, porque estamos hablando del punto de inicio. Podría ser algo más que no fuera simplemente un año. Yo podría decir desde esta mañana, por ejemplo. Pero para no complicarlo, vamos a quedarnos con años. ¿Ok? A quedarnos con años. Entonces, I have been working since 1990. O puedo hablar de la duración 20 years. Todo lo que sea duración, for. Todo lo que sea inicio de la acción, años. ¿Se entendió esa parte ahí? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué más nos queda. Bien, esto es una clase bastante corta para que no se quejen. Aquí tenemos lo que sería la tarea, que es lo que va a estar en su práctica. En la práctica van a estar the past continuous questions or the questions in past continuous. The questions in past continuous, let me change this. Questions in Will you allow me to change this? Nope. Let me put this down here, okay? Ok, so, para la próxima clase tenemos, para la práctica, en la práctica van a tener the questions in past continuous, que fueron las preguntas que les mostré anteriormente. Van a ser 5 oraciones, 5 sentences in present perfect, para recordar la estructura del presente perfecto, y van a ser 5 sentences in present perfect continuous. De esa manera, tiene la oportunidad de trabajar la estructura. Usted busca lo que ya usted había hecho del presente perfecto para si le hace falta algo, pero es lo mismo que hicimos en el caso del presente perfecto. Oraciones que cumplan con la regla. Eso es lo que yo voy a buscar, que cumpla con la regla. Y en el caso del presente perfecto continuo, usted podría transformar las mismas oraciones en presente perfecto continuo. Si la quiere hacer de nuevo, si la quiere hacer desde cero, diferentes, no hay problema.
Lo importante es que usen since y for en el presente perfecto continuo y que recuerden que since es para el inicio de la acción y for es para la duración de la acción. Porque si lo ponen al revés, voy a tener que corregir la oración como incorrecta. Para el próximo lunes vamos a estar hablando de expresiones de cantidad. Vamos a ver cómo se formulan preguntas indirectas en inglés y vamos a ver también comparaciones y evaluaciones con adjetivos. Vamos a tener ahí unos días sin un tiempo verbal nuevo, pero tenemos que dejar estos tiempos verbales bien comprendidos porque como se dan cuenta, ellos no se van a ir, no van a desaparecer ni voy a salir de ellos. Los vamos a ver otra vez. Entonces, si usted se lo aprende bien una vez, no tiene que volvérselo a aprender de nuevo y no tiene la sensación de que tiene mucha carga, que tiene mucho contenido por memorizar porque lo ha ido aprendiendo poco a poco. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema, a la práctica? ¿No? Ok, entonces chicos, eso ha sido todo por hoy. Aún con alguna dificultad, quiero toser, pero vamos bien. Entonces, nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Saben que su práctica va a estar disponible en el día de mañana, que la clase grabada va a estar disponible en el día de mañana. Disfruten, pero saquen su tiempo para estudiar y nos vemos Dios mediante el próximo lunes con los temas que tenemos aquí pendientes y tienen hasta el próximo lunes para terminar con esta nueva práctica que va a estar disponible en el día de mañana. Have a really good night and enjoy the holidays. Tengan muy buenas noches y disfruten las fiestas. Bye. Thank you, teacher. Thank you. Good night. Good night. Merry Christmas. Merry Christmas.